Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos Buenos días, días, profe. ¿qué tal la semana? ¿Qué tal el fin de semana? Uy, Anderson perdió la cámara, es un milagro. Muy bien, listo, Pues para que vea. exactamente. Vamos a mirar esto, el tema que estábamos siguiendo. Eh, Nosotros ya vimos muchas cosas para partículas puntuales, ¿no? Es decir, vimos el momento angular, vimos la conservación del momento angular un poco, que fue la vez pasada. Vimos el cálculo de inercia de partículas puntuales, de cuerpos uniformes, es decir, de cuerpo sólido rígido. Y vimos dos teoremas, el teorema de los ejes paralelos y el de los ejes perpendiculares. Vamos a concentrarnos ahora en lo mismo de la parte de momento angular y momento de torsión, el torque, pero para partículas que no sean puntuales, sino partículas extendidas y configuraciones de masa. Entonces, vamos a ver un pequeño repasito. Ok. El momento de torsión, ¿con qué está relacionado? El momento de inercia y la aceleración angular, ¿no? Momento de inercia y la aceleración angular. Muy bien. Recuerden que el momento de torsión, el momento de torsión neto, la sumatoria de todas las fuerzas que realizan rotaciones en el sistema, es igual al momento de inercia por la aceleración, es decir, la inercia que tienen los cuerpos al rotar. Esta ecuación es muy similar a esta, ¿cierto? Toda la sumatoria de fuerzas que actúan sobre un cuerpo que producen traslaciones igual a su inercia traslacional por la aceleración lineal. Entonces, la misma concepto, la misma ecuación que tenemos arriba. De la de arriba también tenemos el concepto adicional, por supuesto, de que la posición a la que se aplica la fuerza, cruz la fuerza, pues me va a dar los torques externos al cuerpo. Y esa ecuación completica, esa segunda ley de Newton rotacional, la vamos a estar usando bastante. Porque la primera ley de Newton, la segunda ley de Newton relacional, perdón, también la vamos a usar. Estas dos se usan en conjunto en los ejercicios. En muchos. Cuando se analiza por leyes de Newton, se analizan las dos. Si hay cuerpos relacionales, se utiliza la segunda. Si hay cuerpos rotacionales, se utiliza la primera. Muy bien. El momento de torsión, ¿a qué es análogo? La segunda ley de Newton. De nuevo. ¿Sí? Muy bien. Acá, el momento de torsión es la derivada con respecto al momento angular. ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, recuerden esto. Teníamos acá la sumatoria de todas las fuerzas externas, porque las internas se anulaban, era igual al cambio del momento lineal con respecto al tiempo. ¿Qué momento lineal? El total, todo el que tenga el sistema. ¿Qué pasaba con las fuerzas internas? Bueno, se anulaban. La fuerza que hace el cuerpo uno sobre el cuerpo 2 es igual en sentido contrario a la fuerza que hace el cuerpo 2 sobre el cuerpo uno. Ya, me quedaba la sumatoria de fuerzas y esas fuerzas me cancelaban, así que me quedaba solo las externas. Esa ecuación se refiere a esta sumatoria de todos los torques externos con respecto al tiempo. ¿Listo? Derivada del momento total con respecto al tiempo. Entonces, bien, esta es verdadera. 4. Si se tiene el momento de torsión neto igual a cero, el movimiento ocurre a una velocidad angular constante. ¿Cierto o no? Sí. Sí. O puede ser velocidad constante o velocidad igual a cero. O velocidad igual a cero. Entonces, si no hay velocidad angular, no hay rotación. Pero sí, tiene Anderson toda la razón. Velocidad angular constante o igual a cero. Es decir, si se tiene momento de torsión neto igual a cero, esta ecuación, pues me queda que el cambio del momento total con respecto al tiempo pues es igual a cero. Por lo tanto, el momento es constante. ¿Ok? Ya no cambia. No cambia. Y si no cambia, pues entonces tenemos que el momento inicial va a ser igual al final. Y recuerden la ecuación de momento.
inercia por velocidad angular. Esto lo trabajamos la vez pasada. Trabajamos un poco la vez pasada. De hecho, podemos irnos hacia la izquierda. O sea, ¿qué es la derivada de la inercia de con respecto al tiempo de I por alfa? Pues depende. Si el cuerpo se deforma con respecto al tiempo, ya no es un sólido rígido. Entonces esto tendríamos que también considerarlo, ¿no? Pero si solamente consideramos que esto es constante y solamente tenemos esto, pues el cambio de la velocidad angular con respecto al tiempo es la aceleración angular. Entonces sí, definitivamente la sumatoria de torques, que es I por aceleración angular, es igual a la derivada con respecto al tiempo de I por omega, es decir, de la inercia por la velocidad angular. ¿Eso? Ok, muy bien. ¿Queda claro? ¿No? Sí. Profe, pero L total, ¿qué es? L total es el momento angular total que tenga el sistema. Todo. A cada una de las partículas. Sin importar cómo se intercambie, tenemos esto. Que el momento inicial y final son iguales. Recuerda el ejercicio que hicimos la vez pasada. La bala... aquí lo tengo. Bueno, la vez pasada no. La antepasada. Por ejemplo este. ¿Sí? La bala que viene impacta al objeto y produce una rotación. ¿Listo? ¿Cuál era mi momento inicial? Pues era el momento que tenía la bala, que se calculaba de esta manera, R cruz P. ¿Cuál era el momento final? Pues el momento que tiene este cuerpo cuando rota, que se calcula como I por omega. Entonces teníamos un momento inicial y final, se conservaba, porque aquí teníamos que no había fuerzas externas, o sea, no hay torques. O sea, que estábamos diciendo inicial igual a final, inicial igual a final. Y de ahí hacemos el resto del ejercicio. ¿Listo? ¿Se lo recuerda? Bueno. ¿Cómo se define el momento? ¿Por qué se define el momento de torsión como la derivada del momento angular? Por cierto, mientras la van pensando, todas las actividades que quedan faltando están para el 7. O sea, de este domingo en 8, ¿vale? Casi 15 días. Las que faltan son las de la semana. Yo no sabía que yo no les activado las de la semana 14. No me dijeron, pero bueno, ya están. Las de la semana 15 y la de la semana 16, todas están activadas. Yo pensé que la semana 14 estaba, que solamente faltaban las de 15 y 16. Pero bueno, ya están todas. Están para el 7 de marzo. Y la entrega de la actividad 3, de la evaluación 3, está para este jueves 25. Listo. A algunos de ustedes, de este grupo, les faltaban varias cosas. Entonces les dejé un poco más de tiempo. Pero ya entré. Bueno, ahora sí, ¿por qué se puede definir el momento de torsión como la derivada esto está raro. Como la derivada del momento angular? El momento angular ya va, bueno, el momento angular ya está con la velocidad angular y el momento de torsión es lo mismo pero con aceleración. Es cuestión de lógica. Más o menos. Bueno, muy bien. Resulta que si nosotros miramos el momento angular de un cuerpo, lo único, lo único que lo puede llegar a modificar es una fuerza externa. Es decir, un momento de torsión. No cualquier fuerza externa, por supuesto, una fuerza que no venga aplicada en la línea del centro de masa. Es decir, una fuerza que haga torque, que venga a aplicar una línea por encima o por debajo del centro de masa, que no sea exactamente la misma línea de acción de la fuerza del centro de masa, porque entonces no hay torque. ¿De acuerdo? Por eso se puede definir el momento de torsión como la derivada del momento angular. Porque si no hay un momento de torsión, el momento angular no cambia. Entonces vamos a tener cuerpos que se mueven a velocidad angular constante o cero, simplemente no está rotando. Se pueden actuar
miles de torques al cuerpo, pero si todos son iguales a cero, entonces no hay aceleración angular y puede ser que el cuerpo entonces no se mueva, realmente no rote. Bueno, ya que se estudió la conservación del momento lineal, ya que la naturaleza del momento angular es similar, ¿es posible que existan leyes de conservación similares? De hecho, eso ya lo vimos, ¿no? Un poco. Sí, ya estudiamos la conservación del momento lineal. ¿Es posible que para el momento angular exista algo similar? Supondría que sí. ¿Cómo que supondríamos? Claro, eso es lo que ya lo hemos visto. Que el momento angular podría no cambiar. Y si no cambia, entonces tenemos que el momento angular inicial es igual al momento angular final. ¿Ok? Esa es una ley de conservación. Otra que teníamos, que el momento lineal inicial era igual al momento lineal final. Otra que teníamos, que la energía inicial era igual a la energía final. Estas son las tres leyes de conservación más básicas que hay. Las más básicas. ¿Qué me está queriendo decir esta? Que no hay fuerzas que produzcan trabajo sobre el sistema. Profe, Señor. pues, o sea, sí se conserva, digamos, si hay fuerzas que hagan que no se conserve, lo que usted acaba de decir, que no Ah, sean sí, claro. aplicadas por el centro de masa, pero pues no hay como leyes de conservación para ambos, digámoslo así, ¿no? No, sí, Porque ahí está. pues O sea, sí se puede. Por eso le digo. sí Mire, se puede generalizar de esa sí, manera. sí. Esta primerita, bueno, esta última que escribí, nosotros la vimos cuando miramos trabajo, ¿no? Entonces, una fuerza cruzaba la frontera y hacía trabajo sobre el sistema, es decir, cambiaba su energía potencial o cambiaba su energía cinética. Así de sencillo. Una fuerza viene y me cambia el momento lineal del sistema, es decir, cambia su masa por velocidad. Y una fuerza viene y cambia el momento rotacional, el momento angular del sistema, es decir, cambia su inercia por su velocidad angular. Si no hay fuerzas que hagan trabajo, si no hay fuerzas que hagan una masa por aceleración, y si no hay fuerzas que vengan e induzcan rotaciones por el sistema, es decir, inercia por aceleración angular, entonces todas las interacciones dentro del sistema van a ser conservativas. ¿Puede llegar a cambiar su energía cinética o potencial? Sí, claro, el sistema puede subir, bajar, rotar, etcétera, pero va a ser igual la energía inicial o la final. Puede llegar a tener momento, las partículas pueden colisionar entre ellas elástica e inelásticamente. Sí, claro, pueden colisionar de todas las maneras, incluso pueden inducir rotaciones por medio de esas colisiones, pero todas estas condiciones iniciales van a ser iguales a las finales. ¿Listo? Entonces podemos hablar de ejercicios que tengan estas tres, que tengan la conservación. Nosotros ya lo hicimos con estas dos, ¿no? ¿Qué grado de conservación de energía cinética teníamos y qué grado de momento teníamos cuando colisionaban partículas, por ejemplo? Ahora las partículas colisionan y a partir de inducen rotaciones. Las tres. Bueno. Listo. ¿Qué tipo de fuerzas no deberían existir para que el momento angular se conserve? Bueno, casi que lo acaba de decir. ¿Qué tipo de fuerzas están prohibidas para que el momento angular se conserve, para que esto sea cierto? Profe, que no se Fuerzas apliquen en el externas. eje de centro de masa. Si se aplican en el eje del centro de masa, ojo. Esto es que se aplique una fuerza en el eje del centro de masa. ¿Listo? ¿Por qué? Porque esta fuerza, la línea de acción está sobre el centro de masa. ¿Qué va a pasar con el objeto? Pues se va a empezar a desplazar. Entonces, estas están permitidas, de hecho, para la conservación del momento lineal. ¿Qué tipo de fuerzas no se, del momento angular, qué tipo de fuerzas no se permiten? Estas, donde la fuerza se está aplicando en un radio diferente a la línea de acción del centro de masa. Y cuando se aplica de esa manera, lo que nosotros tenemos es un torque. Quiere decir que esa fuerza sí me va a inducir rotación. Ese es el tipo de fuerza que yo no puedo llegar a tener. Fuerzas que induzcan rotaciones sobre el sistema, porque entonces el momento inicial y el final no va a ser igual. Este es un torque y por lo tanto va a ser igual a la inercia por la aceleración angular.
Vamos a tener aceleración angular, es lo que yo no quiero. ¿Puedo tener aceleración lineal? Sí, esto ya no se me conservaría. Ok. ¿Esa fuerza haría trabajo del sistema? Sí, también haría trabajo del sistema. Pero esta se me seguiría conservando. En esta configuración, no. No exactamente. ¿Por qué? Pues porque aquí el momento angular cambiaría. Y de hecho la energía cinética también. Eso lo vamos a ver después. Hay energía cinética rotacional. Así como teníamos un medio de la masa por la velocidad al cuadrado para energía cinética rotacional, perdón, traslacional, adivinen cuál es la de la energía cinética rotacional. La misma ecuación. Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, pero escrito en términos rotacionales. Un medio de la inercia, la dificultad de un cuerpo para rotar por la velocidad angular al cuadrado. ¿Listo? Muy similar. Bueno. ¿Listo, Carlos? Sí, profe. Es posible tener un momento de torsión igual a cero, momento de torsión igual a cero, sumatoria de torques, y aún así tener aceleración angular diferente de cero. Profe, yo digo que no porque el torque neto es igual al momento de inercia por la aceleración angular, ¿no? Perfecto. Entonces no se puede. ¿Listo? Si mi torsión sobre un objeto, mis torques sobre un objeto totales son iguales a cero, no se puede tener una aceleración angular. ¿De acuerdo? Sería cero. Suponga que se tiene una velocidad angular inicial, o sea, el cuerpo ya tiene una rotacioncita a constante. ¿Qué tipo de rotación se tendría en este caso? Bueno, creo que lo acabo de decir. Profe, no entendí esa parte, o sea que, digamos, al inicio él tiene velocidad angular y por lo Ah, tanto, sí, pues también. tenemos una velocidad angular. ¿Qué tipo de rotación se tendría? O sea, ya hemos visto movimiento circular, ¿no? Circular uniforme, uniformemente acelerado, otro con aceleración variable, qué sé yo. Ah, pues uniformemente, sin Entonces aceleración. tenemos una rotación circular uniforme, entonces sin aceleración. Muy bien. Listo. Hagamos este ejercicio. De pronto en el video, no recuerdo si era este video o uno posterior, yo hago unos ejercicios, ¿lo alcanzaron a ver? Yo creo que el que sigue ahorita, el que vamos a trabajar ahorita es el que yo hago un ejercicio. Bueno, Los dos primeros videos fueron de estos ejercicios, aunque no estaba ese exacto. es que hay un video que es de solo ejercicios, pero la clase pasada hicimos ejercicio, entonces bueno, ¿qué consejo les doy? Ojo, faltan más videos de los que hacen falta, por así decirlo, y la idea es terminar esta semana, de pronto los primeros días de la otra. Entonces, siempre les he dicho, estén 1 o 2 videos por encima mío. ¿Sí? Entonces, si hoy tenían que verse 2 videos, espero que hayan visto 3 o 4. Eso es en serio. Pero bueno, normalmente el lunes por eso es que llega la segunda hora y es complicado. Eso es lo malo de que tengan 2 horas el lunes. No sé por qué, solamente como para una hora de clase. Pero bueno, vamos a ver. Ahorita hacemos la pausa de 15 minutos y ustedes mirarán si se ven otro. Este ejercicio me dice, 2 bloques como se muestra en la figura están conectados mediante una cuerda de masa despreciable que pasa sobre una polea de radio R y momento de inercia I. El bloque sobre el plano inclinado sin fricción se mueve hacia arriba con una aceleración constante A. Determinar las tensiones T1 y T2, tensiones para las 2 partes de la cuerda y el momento de inercia de la polea. Ok. Si esta polea fuera ideal, ¿cómo resolveríamos este ejercicio? Diagrama de masas y sumatoria de fuerzas. Sí, diagrama cuerpo libre, sumatoria de fuerzas, es decir, aquí tendríamos segunda ley de Newton, ¿no? Hoy lo vamos a resolver muy diferente. Vamos a utilizar también la segunda ley de Newton. ¿Listo? Solo que vamos a utilizar la segunda ley de Newton de 2 formas. Primero la lineal, que es la sumatoria de todas las fuerzas es igual a la masa por la aceleración.
Y por supuesto vamos a unir con tercera ley de Newton, es decir, por aquí la tensión va a estar relacionada con este cuerpo, por aquí la tensión va a estar relacionada con este cuerpo, para ensamblar las ecuaciones y unirlas. Pero para sacar la sumatoria de fuerzas básicamente necesitamos la segunda ley de Newton. Entonces, podemos mirar la sumatoria de fuerzas para la masa 1. Pregunta, ¿hay necesidad de considerar la sumatoria de fuerzas en el eje Y'? No, profe. Da igual porque solo es el peso y la normal. No hay fricción, ¿sí? De acuerdo. Entonces consideremos la sumatoria de fuerzas en el X'. En el X' positivo nosotros tendríamos la tensión. ¿Hay alguna otra fuerza en X'? No, señor. ¿Seguro? ¿Y en menos X'? De pronto, ¿por qué no pregunto eso? El pez. El peso. Una componente del peso, ¿no? ¿Hace falta hacer el diagrama de cuerpo libre para sacar esa componente? Ustedes saben cuál es. Ya de tantos ejercicios que hemos hecho. ¿Era la componente con seno o con coseno? Bueno, ¿no? Seno. ¿Listo? ¿Sí la ven o no la ven? ¿Sí o no? Miren, este es el peso. Gente, este es el peso. Y yo quiero proyectar sobre este eje, que es el eje X'. Entonces, ¿conozco alguno de esos ángulos? O con respecto al Y'. ¿Conozco alguno de esos ángulos? ¿Cuál conozco? Con respecto a X'. Ángulo teta. Sí, claro, pero ¿lo conozco con respecto a X' o con respecto a Y'? Con respecto a X, ¿no? A X'. ¿A X o Y? ¿Qué opinan? Con respecto a X, ¿no? Ojo, miren lo que están diciendo. Si lo conoce con respecto a X sería lo mismo. Miren, si yo digo que este es teta, ¿no? Sería lo mismo decir que este ángulo es teta. ¿Es cierto? No, señor. No. Ah, entonces, ¿por qué lo ven? ¿Por qué lo ven tan diferente? Ya esto de hacer los diagramas de cuerpo libre para este tipo de ejercicios, uff, ya debemos haberlo dejado hace rato porque ya lo hicimos muchas veces. Bueno, eso no es cierto, pero esto sí. ¿Ok? Ese sí es el ángulo teta, es el complementario. Bueno, aquí básicamente podemos descartarlo, así decirlo. En fin, y si queremos calcular pues esta componente del peso, pues va a ser la componente que tenga con el seno de teta. Menos masa por gravedad por el seno de teta. Listo. Y va a ser igual a la masa por la aceleración. Consideremos todos los términos que acabo de copiar. Primero, ¿la aceleración de la masa 1 va a ser igual a la aceleración de la masa 2? Sí. Sí, Sí, entonces porque no es la necesitamos... misma cuerda. Ujú. No. Sí, es la misma cuerda. Entonces, lo que se mueva, lo que se desplace esta masa va a ser lo que se desplace esta masa. ¿De acuerdo? Entonces, la aceleración no necesito diferenciarla. ¿Las masas son iguales o son diferentes? Diferentes. Entonces, sí necesito diferenciar la masa. ¿Las tensiones son iguales o son diferentes? Iguales. Iguales. No. Profe, ahí nos están diciendo de tensión 1 y tensión 2, determinarlas. Yo digo que Ah, son diferentes. Bengales, sí, son Pues, diferentes por el enunciado, pero les voy a colocar exactamente lo que está pasando. es por la inercia de la polea. Exactamente. Esto sería un esquema de lo que realmente está pasando. Nosotros llegamos y decimos, ah, pero es que está la misma cuerda. La cuerda simplemente está aquí pasando por la polea. No está amarrada a la polea, no es otra cuerda, no, es la misma cuerda. Entonces habíamos visto que cuando tenemos la misma cuerda, pues tenemos la misma tensión en toda la cuerda, ¿no? Y aquí es falso. Porque realmente este diagrama cambió a este que tenemos acá.
¿Qué pasaba antes? Pues que esta polea no tenía masa. Entonces, chévere, rico. Si no tiene masa, lo que tenga aquí la tensión de esta masita viene aquí y va a ser tensión hacia acá y sale la misma tensión, ¿no? Masa, tensión 1, tensión 2. Pero resulta que ahora esta masa 2 tiene que cargar con dos cosas. Tiene que subir a la masa 1 y aparte tiene que rotar la polea. Entonces tiene que cargar a sus cuestas con dos inercias. La inercia traslacional de la masa 1 y la inercia rotacional de la polea. Haciéndolo en un diagramita sencillo podríamos pensar en esto. La masa 2 tiene que alar con una cuerda a la polea 1 y la polea, a la única polea, perdón, dije polea 1. Y la polea tiene que alar con una cuerda a la masa 1. ¿Cuál tiene mayor tensión? Esta cuerda, porque esta cuerda tiene que soportar todo lo que sea la polea más todo lo que sea la masa 1. Ya que tiene que arrastrar dos cuerpos. ¿De acuerdo? Esta tensión tiene que ser mayor, la tensión 2. Tiene que arrastrar dos cuerpos. ¿Qué pasa con esta tensión? Pues es menor, porque solamente tiene que arrastrar un cuerpo. ¿Realmente la polea se está moviendo? O sea, ¿este diagrama es exacto de decir que la está arrastrando o no? Pero usted de pronto entiende más que la tenga que arrastrar cuando le digo que la tiene que hacer girar. ¿Ok? ¿Y qué es lo que realmente pasa? Esta masa 2 baja, sí es cierto. Esta masa 1 se mueve, sube, sí es cierto, se traslada. Pero esta polea también tiene una resistencia, una inercia, no a trasladarse, a rotar. Y hay que superarla. Y van a aparecer en las ecuaciones. Entonces, esa polea definitivamente es muy diferente a la otra. Hay que diferenciarla también. ¿Está claro? ¿O no? ¿No tienen dudas? ¿Cómo dijo Cristian? ¿Que sí? Sí, señor. Bueno, listo. Ahorita vamos a mirar qué hacemos para sacar esa tensión. Porque vamos a tener dos tensiones, dos ecuaciones, una aceleración, muchas incógnitas. Bien. Mi siguiente sumatoria de fuerzas sería las fuerzas... Ay, aquí no coloqué fuerza. En Y', pero para la otra masita, ¿no? Para la masa... Ah, no, para Y. Para la masa 2. Entonces, fuerzas que van con la aceleración. Hacia abajo tenemos el peso. Masa 2 por gravedad. ¿Listo? Que vayan en contra de la aceleración a la tensión 2. Y esto va a ser igual a la masa 2. ¿Listo? Para esta masita. Y ya. Ya tenemos todo. ¿Qué tenemos aquí? Dos ecuaciones. ¿Cuántas incógnitas? Aquí nos dicen cuánto es, pero podemos no conocerla, de hecho. Dos incógnitas. Tensión 1, tensión 2. Y de pronto la aceleración, o no importa. Dos, tres incógnitas. Pero no sé la relación entre la tensión 1 y la tensión 2. Quiere decir que estas dos son ecuaciones completa y absolutamente desacopladas. No sé cuántas veces la tensión 1 y la tensión 2. Porque pues, yo sé que no son iguales, pero no sé nada más. No puedo llegar a relacionar estas ecuaciones. ¿Por qué? Porque me hace falta una ecuación adicional. Y es la segunda ley de Newton rotacional. ¿Listo? La sumatoria de todos los torques es igual a la inercia por la aceleración angular. Esta sumatoria de torques igual me gusta abrirla de pronto un poquito porque va a ser la sumatoria pues de todas las posiciones desde el centro de masa de las partículas hasta su fuerza cruz dicha fuerza. ¿Okay? Fuerzas que se le hagan a las partículas y pues eso me va a producir unos torques. Entonces esa ecuación vamos a escribirla completa. Listo. Estas son las dos masas que se trasladan. ¿Cuál es la masa que rota? La de la polea. Esta es la que rota. ¿Listo? ¿En qué dirección rota? Según el enunciado del ejercicio. En el horario. En el horario. Porque me dicen que la masa 1 sube con
hacia arriba con una aceleración constante. Entonces, si esta masa 1 se mueve, es porque esta masa 2 tiene que bajar y esta polea tiene que rotar en sentido horario. Podemos llegar a colocar eso. ¿Listo? Ahí es la dirección de la aceleración angular. Si queremos escribirla como un vector, pues sería que la aceleración angular como vector está en menos k. Porque al final cada una aceleración horaria es una aceleración que yo considero negativa. ¿Listo? Bueno, dibujémosle los torques que se aplican sobre ese objeto. ¿Qué fuerzas hacen que esta polea rote o no? Profe, yo digo que la tensión 2 y el peso de la masa 2, ¿no? Ok, entonces acá tenemos la tensión 2. Que viene así, aplicada en ese punto. ¿Hay alguna otra fuerza que se esté aplicando a esta polea? Profe, la tensión 1, ¿no? Porque no sería como negativo, ¿no? Claro, la tensión 1 también. Perfecto. Lo bonito, lo ventajoso de que esta sea una cosa circular es que siempre que yo pongo mi centro de masa, me doy cuenta que las posiciones desde el centro de masa o el eje o el centro de rotación hasta cada una de las fuerzas son vectores que siempre van a ser perpendiculares, ¿no? Entonces ahí tenemos vector R, tensión 2, perpendicular. Y por aquí podemos llegar a colocar vector R, tensión 1, también perpendicular. ¿Qué estoy haciendo ahí al colocar esas R y esas T? La sumatoria de torques. Estas son las dos fuerzas que me hacen torque. Y yo ya sé cuál de estas, de hecho, cuál de esos torques debe ser más grande. ¿Cuál debe ser más grande? ¿El que haga el torque 1 o el torque o la tensión 1 o la tensión 2? La 2. Tensión 2. La 2. Este debe ser más grande para que él induzca una inercia por aceleración angular que vaya en este sentido, es decir, negativo. Bueno, hagamos entonces la sumatoria de torques. Podemos hacerlo lineal y mantener la notación de si es positivo está en el eje Z, si es negativo está en menos Z, ¿no? O podemos hacerlo vectorial, de hecho me da completamente igual. Vamos a colocarle aquí vector y ahorita vamos a ver por qué esta parte de vector no interesa, lo voy a colocar en otro color. Bueno, hagamos este primer torque, R cruz T1. ¿En qué dirección me daría ese torque? Regla la mano derecha. ¿Qué opinan? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo, ¿no? Mano entra en R, cierra hasta T1 y mi dedo meñique viene por fuera. O si lo quieren ver así, yo le coloco los 3 dedos, mi dedo meñique viene hacia afuera. Saliendo del tablero, ese torque es positivo, entonces voy a colocar aquí R por T1. ¿Listo? Si quisiera colocar la dirección vectorial, este va acá. Ahí está. Bien, y este torque, R cruz T2, ¿qué me dice la regla en la mano derecha? Debe ser negativo. Negativo, ¿no? R cruz T2 va entrando del tablero. Si quisiera hacer la regla de la mano derecha, de hecho por eso no me gusta hacerla así con los dedos, me queda más complicado. Así. No, me torce la mano. Una cosa así. ¿Listo? R cruz T2 o haciendo el torque, bueno, me da negativo. Entonces, menos R T2. Y este, por supuesto, pues también va en K. Pues no en K, va en menos K, ¿no? Por este menos. Va en una dirección del eje Z negativo. Listo. Y esto tiene que ser igual a la inercia por la aceleración angular. La inercia por la aceleración angular. ¿Esta aceleración angular es negativa o positiva? Negativo.
Negativa, negativo. porque va en sentido horario, ¿cierto? Una rotación en sentido horario es una rotación que nosotros definimos como negativa. Quiere decir que, así como ya lo había escrito acá, su dirección vectorial es en menos k. Aquí no le coloqué gorrito. Bueno, es en menos k y por lo tanto esto me queda que es negativo. ¿Por qué nos hace falta colocarle la dirección de vector, así como no lo hacíamos en fuerzas? Porque es en la misma dimensión. ¿En qué dimensión estamos hablando? Pues en k, número 1. Y número 2, ya que yo le coloqué la dirección, el gorrito unitario a todo, ¿qué va a pasar con esto cuando tengo de la parte de la izquierda todo en factor común de k y a la derecha todo en factor común de k también? Tengo factor común a ambos lados. ¿Qué hacemos? ¿Lo simplificamos o lo ¿Sí? cancelamos? Cancelamos, simplemente. Yo podría llegar a decir, bueno, quiero averiguar es la dirección del vector alfa, ¿no? Entonces uno dice, a esa no lo voy a reemplazar por k. Simplemente voy a colocarle el vector para mirar en qué dirección me queda. Y ahí sí me queda, me da en k. Pero como yo ya sé en qué dirección está, yo pongo el menos k y chao. Todo eso se me va a cancelar. La parte vectorial de ecuaciones de una dimensión, así como la teníamos en la sumatoria de fuerzas, no es importante a la hora de usted resolver el ejercicio. ¿Listo? Está, claro, aquí está, en este menos, y en que yo sé que ese vector de aceleración angular va entrando o va saliendo del tablero. Eso sí. ¿Listo? ¿Hay otra forma de verlo? Sí. Otra forma de verla que se basa en lo siguiente. Hay gente que analiza los torques mirando la dirección de rotación. Entonces dice, todos los torques que vayan en la dirección de movimiento son positivos y todos los torques que estén en contra de la dirección de movimiento son negativos. ¿Listo? Muy similar a esto. ¿Por qué coloqué primero el peso? Porque es que el peso va en la dirección de movimiento. Pero el peso va en menos y. Menos y negativo. Sí, pero es que yo aquí coloco la aceleración, la masa por aceleración como positiva. Entonces me queda que el peso que va en la dirección de movimiento positivo menos la tensión que va en contra del movimiento negativo. Entonces es hacer exactamente lo mismo. ¿Qué torque va en dirección del giro? ¿Qué torque me ayuda a que esto se acelere en esta dirección? El que hace T2. Ajá, el que hace T2. R por T2. ¿Qué torque está en contra de esa dirección de giro? R por T1. Igual a la inercia por la aceleración. ¿Listo? Positivo y positivo, así como acá. Muy similar. ¿Qué es la diferencia entre esta ecuación y esta? No, ninguna. Es lo mismo que coger esta ecuación y multiplicarla por menos 1. Mire, menos 1. Esto me queda acá positivo. Esta queda negativo y esta ahora positivo. Menos 1 a ambos lados. ¿Qué cambió? Nada. Es simplemente otra forma de hacerlos un poquito más sencillo. Este truquito que yo acabo de hacer, por así decirlo, ¿se puede hacer cuando la aceleración angular es 0? No. Y eso ya lo discutimos una vez, ¿se acuerdan? La demuestro exactamente en dónde. Acá. Acá me pide calcular la sumatoria de torques o torque neto, pero el objeto no rota. Entonces no tengo una dirección de rotación. Entonces ahí sí tengo que ser muy estricto y decir, este T1 es un torque positivo, no, T1 positivo. Este no tiene torque, este es negativo, este es positivo también. Y aquí están, positivo, 0, negativo, positivo. ¿Listo? Pero si tenemos un ejercicio de rotación, use el truco que mejor entienda. Ese es el consejo. Bueno, ya tengo mis ecuaciones. Me salieron 3. Un objeto que rota, una ecuación de sumatoria de torques, 2 objetos que se trasladan, 2 ecuaciones de sumatoria de fuerzas. Voy a copiarlas. Y me las voy a llevar para acá. ¿Listo? Lo primero que me están pidiendo del ejercicio es bueno, las tensiones, que la podemos hallar ahorita, y el momento de inercia de la polea. Si quiere, mejor hallemos primero el momento de inercia de la polea. Bueno,
Para el momento de inercia, yo necesito desaparecer mis incógnitas, es decir, necesito desaparecer las dos tensiones. Por eso es que es muy práctico utilizar esta ecuación como una ecuación pivote, donde voy a reemplazar en esa ecuación los valores de las dos tensiones. Primero yo creo que sería buena idea despejarlas, entonces de aquí tendríamos que la tensión 1 es igual masa 1 por aceleración más masa 1 por gravedad por seno de teta. ¿Listo? Y aquí tendríamos la tensión 2 igual masa 2 por aceleración menos espere, estoy viéndolo no. Este va para acá, masa 2 por gravedad menos masa 2 por aceleración. Listo, ahora sí. ¿Listo? Y reemplazo en mi ecuación pivote, me quedaría R masa 1 por A masa 1 B será teta. No, Ok. profe, ¿no es con T2? Eso es negativo, ¿no? Reemplacé T. Sí, no, reemplacé T1. Qué pena. ¿Cuál es negativo? La tensión 1, o sea, ahí es por T2. Sí, por T2. La han borrado. Listo, entonces me queda ahora sí. Masa 2 por gravedad menos masa 2 por aceleración. Ok. R ya está. Menos otro R que me dice tensión 1. Masa 1A. Masa 1G. Seno de teta. Ok. Y esto va a ser igual a I por alfa. ¿Conozco alfa? ¿Está en el enunciado del ejercicio? No, no lo conocemos. Solo me aparece la aceleración lineal. No me aparece ninguna otra clase de aceleración. ¿Cómo hago con eje alfa? ¿Hay alguna relación entre alfa y alguna otra cosa que sí conozca? Lo que veo es que ese alfa tanto está en el T1 como en el T2, así que no sabemos si lo podemos... Ah, no, perdón. O sea, solo en esta, en la sumatoria de torques. Ujú. Pero necesitamos la relación de la aceleración angular. ¿Realmente? Es decir, yo sé que esto rota todo con una aceleración angular. Sí, claro. Pero yo también sé algo y es la aceleración lineal. Es decir, yo conozco la aceleración en todos y cada uno de los puntos. Acá. Acá. Aceleración. Aceleración. ¿Qué aceleración es esa? ¿Tangencial o centrípeta? Tangencial. Tangencial. Es tangencial, es tangente a la trayectoria. Y tenemos la relación entre alfa y t, claro. Mi medida lineal igual a r por mi medida angular desde el primer corte. La conocemos. Entonces, ¿conozco alfa? Sí. La aceleración tangencial sobre r. Y esta aceleración tangencial, pues es a. Es la misma A que yo tengo de la izquierda. Entonces, aquí puedo llegar y reemplazar. Claro que sí. Ya no tengo alfa. Tengo a sobre r. ¿Listo? Hay muchos ejercicios de este tipo donde, por ejemplo, cogen esta tensión 1 o la tensión 2 y la colocan a R medios, a R tercios. ¿Qué quiere decir? Estos es una polea, pero es una polea doble carril. Tiene un carril grande y tiene un carril más pequeño. ¿Qué cambia cuando se hace eso? Pues digamos que T2 sea aquí a la mitad. Entonces aquí el torque sería R medios por T2. ¿Listo? Cambia un poquito. Entonces aquí tendríamos
R medios por T2. Bueno. Convertimos todo a la aceleración lineal, supongamos, la lineal. Sucede que esta aceleración tangencial es la misma a esta porque está en el mismo radio, ¿no? Pero en el movimiento circular, recuerden, solo las cosas angulares son comunes, es decir, esto va a tener siempre la misma velocidad angular para cualquier punto y siempre la misma aceleración angular. Pero si yo tengo aquí un punto en la mitad, voy a tener una aceleración tangencial menor a esta. ¿Cómo lo sé? ¿Cuánto es la aceleración tangencial aquí en el origen? En todo el origen. Según esta ecuación, 0, porque el radio sería 0. Entonces, quiero averiguar la aceleración en este punto tangencial. Ah, bueno, aquí está. ¿Cuánto es el radio? R medios, listo. R medios por alfa. Entonces, esa clase de problemas normalmente de pronto no me dan o la aceleración de una sola y los radios. O me dan la aceleración lineal y la angular y no me dan un radio. O me dan la aceleración angular y los radios para hallar las lineales. O sea, esa triada de ecuaciones que nosotros conocemos, esta relacioncita, es muy importante. Y es todo lo que yo necesito. ¿De acuerdo? Todo lo que yo necesito. Bueno, hallemos la inercia. Yo siempre les he dicho que la inercia es la misma ecuación. La misma. Una constante que multiplica a la masa por una distancia al cuadrado, ¿cierto? La misma. La podemos revisar todas las cosas que hemos hecho hasta el momento y concluimos lo mismo. O sea, todos los momentos de inercia, masa por longitud al cuadrado por un número, masa por longitud al cuadrado, masa por... O sea, exactamente igual. Eso no ha cambiado. Pues resulta que aquí para este ejercicio igual. Es decir, mi inercia me va a quedar en esos términos. Yo podría llegar y pasar esta R, que lo voy a hacer, al otro lado. Y me queda el cuadrado, ¿cierto? Y esta aceleración, pues la voy a pasar al otro lado también. A que divida. Y ya tengo casi que mi respuesta. Quiero que se note la inercia. Y que decir que se note la inercia es este término. Masa 2 por el radio al cuadrado. Por G sobre A. ¿Qué unidades tiene la aceleración sobre la aceleración? Así de sencillo. ¿Listo? Eso es adimensional. ¿Qué unidades tenemos acá? Masa por distancia al cuadrado. Inercia. Y así debo tener lo mismo para todo el resto de ecuaciones. Entonces, menos masa 2 por R cuadrado. Masa 2 por R cuadrado. Y A sobre A. Bueno. Ahí está. ¿Listo? Menos R por M1. M1 por R. Ah, perdón. A este se me olvidó elevar al cuadrado. Al cuadrado, Sí, eso se le iba me a decir. olvidó. Cuando pasé el R al otro lado, pensé que ya lo había sacado como término común, pero bueno, no importa. M1 por R cuadrado. Ok. A sobre A, así tal cual. Menos con más, me da menos. Y sigo. M1 por R cuadrado. Por el seno del ángulo. Por G sobre A. Y ahí tengo la inercia. ¿Listo? Esa es la inercia. En términos que, digamos, yo veo las contribuciones de inercia de las masas, ¿cuál podría llegar a ser? ¿Lo puedo reducir más? Sí, claro. Puedo sacar términos de R de las masas, o sea, puedo llegar a reducirlo un poco más. De hecho, lo podemos hacer, pero ya no es tan importante. Hacerlo por acá. Listo. Factor común de R cuadrado. M1. Ah, no, M1 todo es negativo. Entonces, M2 por G sobre A menos 1. Menos M1 G sobre A más 1. Creo que hice bien la agrupación. Eso es lo que está ahí. ¿Listo? Miremos R cuadrado.
Por menos M1 me da una de estas dos. Por G sobre A me da esta. Ah, me faltó el seno. Uy, ¿qué fue eso? Seno de teta. ¿Listo? Está un poquito más compacto, pero no se alcanza a ver estos términos de masa por radio al cuadrado, que siempre tiene que ver con la inercia. Entonces, por eso de pronto me gusta más la de arriba. Bueno, antes de seguir, miren que aquí me preguntan las tensiones de las cuerdas. Digamos que esa parte como que no es tan interesante de calcular, porque aquí ya usted tiene casi que todo para calcular, ¿no? Es decir, puede coger, ¿qué ecuación? Esta de acá. Se reemplaza aquí la tensión 2 por lo que conoce y la tensión 1 la despeja, ¿no? Porque ya conoce la inercia y ya conoce la aceleración. Ya solamente deja una aquí sin reemplazar y listo, sale la que usted quiera. Bueno, digamos que lo que me parece a mí más interesante es examinemos esta ecuación de aceleración. Yo sé que este es un término que conozco para el ejercicio, pero normalmente se pregunta la aceleración y sería bueno mirar qué tipo de ecuación es. Entonces, para calcular esa aceleración, yo creería que voy a comenzar casi que con esta ecuación que tengo acá. Ok, entonces me queda esto. Aquí tengo las aceleraciones negativas y al otro lado la tengo positiva. Entonces creo que voy a pasarlas al otro lado para que me queden positivas. Me quedaría inercia por aceleración más este R, no se me puede olvidar multiplicarlo, masa 2 por R cuadrado por aceleración más masa 1 por R cuadrado por aceleración. ¿Listo? Inercia, inercia, inercia. Son las ecuaciones que tengo multiplicado por aceleración. ¿Qué tengo que tener al otro lado? También la inercia. Al otro lado me quedaría R, bueno, masa 2 eso, por R cuadrado por G. Y esta me queda negativo. Menos masa 1 R cuadrado por G seno de teta. ¿Listo? Y ya. Básicamente ya terminé. ¿Por qué? Porque aquí puedo llegar a escribir la aceleración. A escribirla de dos maneras. ¿Listo? De la parte de la izquierda, por supuesto, aquí puedo llegar a factor común. El factor común de inercia más masa 1 R cuadrado más A2 R cuadrado. Solo va a pasar al otro lado a dividir. Y de la derecha hay un término que es común para siempre que yo sacaba las aceleraciones en el tema 2 que venían de fuerzas gravitacionales y era la gravedad. Entonces esa gravedad yo nunca la escribía, yo la dejaba afuera, ¿no? Y les decía, ¿y qué debe haber acá? Una relación de masas. No más, porque la aceleración es pues, algo de relación de masas sobre algo de relación de masas por la gravedad. Entonces esto de aquí debe ser adimensional, lo que vaya arriba en el denominador y en el numerador y en el denominador. Entonces, ¿qué me queda de la derecha? Masa 2 por el radio al cuadrado menos masa 1 por el radio al cuadrado por el seno de teta. ¿Ok? ¿Y qué tenemos abajo? Pues todo lo que teníamos, básicamente ecuaciones muy similares a la inercia. Y hagámoslo en orden, masa 1 R cuadrado y masa 2 R cuadrado. ¿Ok? Hasta ahí llega la aceleración. debería tener relaciones de masas, como lo habíamos hecho antes, como les había dicho. Pero aquí no me salen relaciones de masas. No puedo cancelar R cuadrado con R cuadrado. ¿Por qué? Porque la inercia
Todavía no la he calculado. Si yo reemplazo esta relación de aquí de la inercia, me saldría mucho más corto, ¿no? Bastante. Pero bueno, de pronto este término está como muy largo. Vamos a reemplazar mejor por una inercia que nosotros conozcamos. Por ejemplo, la inercia del cilindro sólido, que es un medio de la masa de la polea por el radio al cuadrado. ¿Listo? Si yo cojo y reemplazo este valor acá para ahí, este valor, mire que yo puedo llegar a cancelar absolutamente todos los radios. Todos los radios. Y me queda una ecuación de la aceleración que de pronto estamos mucho más acostumbrados a ver. ¿Listo? ¿Qué masa está a favor de la aceleración? La masa 2. ¿Qué masa está en contra de la aceleración? La masa 1. Masa 2, masa 1. Masa 1 la tengo que jalar. Es lo que está impidiendo que la aceleración sea más grande. Entre mayor sea la masa 1, más pequeña la aceleración. Mayor sea la masa 2, más grande. ¿Y cuál es la masa equivalente del sistema? Si aquí tenemos esta polea, que es una polea fija, normalmente siempre teníamos la suma de las masas, ¿no? Cuando tenemos una polea móvil, entonces me salía en la parte de abajo, digamos, 2 veces la masa 1 o 4 más la masa 2, o 6 o 8, 16. Dependiendo de cuántas poleas móviles yo tenía, me aparecía una masa abajo equivalente del sistema diferente, pero siempre era sumando. Acá lo que tenemos es polea fija, entonces vamos a tener la suma de todas las masas del sistema, la masa equivalente, y ahí me aparece la masa de la polea. Por acá está un medio de la masa de la polea. ¿Por qué? Pues esto tiene que ver no tanto con su masa esto es lo que pesa la polea, sino su inercia. Un medio no es gratis, un medio me salió acá de la inercia. Ok, si yo tuviera no una polea sólida, sino un disco, entonces no tendría un medio, sino que tendría masa por r cuadrado. Pero pues recuerde que esa masa de una superficie es mucho más pequeña que la de un volumen. Esta es mucho más grande, ¿no? Entonces aquí tenemos el 1 medio. O cualquier otra figura. Una esfera. Si nuestra polea es una esfera que encima va la bandita, entonces tendremos el 2 quintos o 3 quintos, algo por el estilo. Creo que era la inercia de la esfera. 2 quintos. La dije bien al inicio. Ok, esa es la inercia de una esfera sólida. O sea, dependiendo de cuál sea mi configuración de masa, es la aceleración que nosotros tenemos que eh, llevar, suministrar, mover. ¿Listo? Bueno. Tomémonos unos minuticos. Ustedes no necesitan, pero yo sí. Lo malo es que nos pasamos mucho en la primera mitad. Vamos a ver. Listo, qué pena la demora. Ay, se me descuadró. Un segundito. Ok, mejor. Listo. Repasito. Se conoce la relación entre las fuerzas externas que actúan sobre un sistema y el cambio del momento angular de dicho sistema. Ojo. ¿Cuál es su contraparte angular? Se conocen las fuerzas externas y el cambio del momento lineal total sobre el sistema.
Diría que la A. Los momentos angulares externos, ojo, momentos angulares externos serían estos. ¿Sí? Y cambio de los momentos angulares, cambio de los momentos de inercia totales. Eso es lo que me dice la ecuación. ¿Es correcto? ¿Es correcto o no? Sí, No, Anderson, ¿cómo le ocurre? El momento angular para empezar es el momento de inercia total, no del sistema, sino del cuerpo, por la velocidad angular. Esta ecuación no existe en ningún lado. Ah, Profe, yo digo que es la B. bueno, momentos de torsión externos, es decir, la sumatoria de torques externos, son iguales al cambio de los momentos angulares totales. Ok, cambio de los momentos angulares totales. Bueno, o delta DL total. Total. ¿Listo? Y eso sí es cierto. Sobre todo este pedazo. De pronto aquí cambio con respecto al tiempo, falta de pedacito. Porque este pedazo, digamos que está incompleto. Me falta un pedacito con respecto a que cambie. Listo. Una o más respuestas correctas. El signo del momento de torsión está dado por el sentido del movimiento. ¿Puede estar dado por el sentido del movimiento o no? Pues sí, ¿no, profe? ¿Horario, antihorario? Sí, puede estar dado por el sentido del movimiento, sobre todo por la tendencia del movimiento, ¿ok? Porque podemos tener aceleración negativa y velocidad positiva, pero sentido de movimiento puede ser. Bien, el producto vectorial entre el radio y la fuerza. Profe, esto, yo digo que sí. Claro, Como en la anterior eso, parte, ¿no? Del radio por la ajá, esto tendencia. es igual a los radios por cada una de las fuerzas. Aquí me faltó la sumatoria. ¿Listo? El signo de la aceleración angular. sí, es el vector. Muy bien. La derivada del momento angular. Obvio. Es lo de arriba, lo mismo. ¿Listo? Entonces, está dado por todas estas cosas. ¿De acuerdo? Bien. No es posible tener un movimiento angular positivo y un momento de torsión negativo en tener el mismo signo. ¿Qué opinan? Básicamente ese pedazo de la ecuación. Cierto. Mira lo que me están diciendo acá. Me están diciendo que esto, ojo, esto no es cierto. ¿Por qué? Porque aquí de este lado yo tendría inercia, inercia que sale de la derivada por ser constante. Es decir, que yo no puedo llegar a tener una aceleración positiva y una velocidad negativa. Si es verdad, yo puedo llegar a tener una aceleración, una velocidad angular de cualquier signo y la aceleración no tiene por qué estar de ese signo. ¿Qué pasa si yo tengo incluso un movimiento circular con una velocidad negativa y tengo una aceleración positiva? Eventualmente la aceleración negativa va a disminuir su magnitud y se va a ir con la dirección de la aceleración. La aceleración está diciendo a la velocidad hacia dónde debe crecer. ¿Listo? Está diciendo usted debe crecer hacia acá, en esta dirección, debe ser más grande en esta dirección y eventualmente ella le va a hacer caso. Entonces, sí es posible tener un momento angular positivo y momento de torsión negativo, porque es lo mismo que decir, yo puedo tener una velocidad en un sentido y una aceleración en otro. ¿Listo? Puedo tener el vector de velocidad angular hacia arriba y el del torque hacia abajo, y eventualmente conforme pase el tiempo el de velocidad va a ir a apuntar hacia el torque.
¿Listo? Las aceleraciones calculadas en problemas de traslación pueden depender de la masa. Las aceleraciones calculadas en problemas de rotacionales pueden depender además del momento de inercia. ¿Sí o no? Sí, acabamos de ver en un ejercicio. Eso es verdadero. Ok, lo acabamos de ver. Bueno. Algunas metodologías para el cálculo del momento de torsión eligen el signo de los torques dependiendo de si está a favor o en contra del movimiento. Plantea un ejemplo de una polea a la cual se le aplican diferentes torques, pero la polea no rota. ¿Es posible calcular el momento de torsión neto sobre la polea? ¿O no? Es decir, si una polea no rota, ¿es posible calcular los torques? Profe, yo digo que no porque no tiene aceleración angular. O sea, Bueno, digo, estoy a punto de pensar que esta clase se perdió. Este es un objeto que no rota y aún así tiene torque neto, que es igual a cero. Sí, profe, la sumatoria de torques. Pero da podemos cero, calcular la pueden sumatoria, calcular. pero podemos calcular Ah, la sumatoria de torques. Ya podemos pues saber da cuánto es cero. este torque, este Pensé. torque, este torque. Sí, en total es que es cero, es cierto. Pero podemos calcular Ah. la sumatoria de torques o no. Sí. Sí, Pues ¿Es sí, posible da calcular el cero. momento de Ah, torsión neto sobre la derecho. polea? Sí, es cero. Si yo no conozco alguna de las fuerzas, ¿puedo utilizar esta metodología para saber cuánto era? ¿O el radio de aplicación o algo? Sí, claro, puedo llegar y tener incógnitas, puedo tener ejercicios. ¿Cuál es el torque para equilibrar? Por ejemplo, puedo tener un montón de fuerzas y me dicen cuál es el torque que debo colocar en tal posición para que esto no se mueva. Ah, pues coloco ese torque como si no lo conociera e igual a cero. Y de ahí ya tengo entonces el torque. Puedo llegar a despejarlo. Bueno, ¿qué criterio se utiliza para cada signo de los torques individuales entonces? ¿Cómo sabemos si un torque es positivo o negativo? Un torque pequeñito. ¿Qué regla será? Pues, profe, puede ser por la tendencia la- de movimiento. Exactamente, tendencia de movimiento. No. No. No, No realmente no. porque no le está moviendo, ¿no? ¿Cómo sabemos si un torque es positivo o negativo? ¿Qué regla utilizamos? ¿Qué criterio? pues como no es el de la mano derecha y como nos dice es que dependiendo si está a favor o en contra del movimiento, sería, o sea, para donde se esté moviendo el torque. Pero si no hay movimiento, ¿no puedo utilizar criterio? Eso lo acabo de decir, Anderson. Por lo de la mano derecha. Ese Sí, es el único la regla que de se la mano puede. derecha es el único. O el producto cruz. O sea, la regla de la mano derecha es básicamente el producto cruz, ¿no? Entonces usted, si conoce las fuerzas en I y en J, pues calcula el torque. O sea, calcula el producto cruz. Por aquí lo hicimos también, de hecho. Mire, aquí está. ¿Cuál es la fuerza? Esto fue con regla de la mano derecha. ¿Sí? Y esto fue con vectores. Aquí colocamos menos a medios, cruz, menos F en I y medio aquí. Menos I por I, 0. Menos J por I, menos K. Perdón, J por I menos K. Y con este menos me da K. K positivo. O sea, obtuvimos lo mismo utilizando la regla de la mano derecha o utilizando la cosa más general que hay, el producto cruz, entre dos cosas. ¿Listo? Y esa relación entre I y JK, nosotros la tenemos por acá desde hace años. Que de hecho pensé que esta diapositiva estaba. Bueno, esto. ¿Ok? I, JK. Si vamos en ese sentido del producto cruz, da el siguiente. Si vamos en sentido contrario, da el negativo del siguiente. Es I cruz JK. J cruz I menos K, que va en sentido contrario. Y así. Con esas dos formas de nosotros trabajar los productos cruz, pues ya teníamos bastante. Bueno. Para la segunda parte del ejercicio. Ok. Esta era un video que tenía ejercicios. ¿Lo hicieron? ¿Lo vieron? En el que aparezco yo, creo. ¿Es el 1, el 2 o el 3?
Porque en los tres usted aparece hablando, profe. ¿3 videos? ¿Sí? Bueno, en la parte del ejercicio, la segunda parte era cuando lo calculaba por la conservación del momento angular. O sea, hay dos formas de calcular los ejercicios, hay tres formas de hecho. Por segunda ley de Newton, por conservación del momento angular, una, y por energías, que todavía no lo hemos visto, pero son muy similares. Las tres de pronto tienen algunos límites. En general hay muchos ejercicios que se pueden hacer por las tres. Con los tres yo puedo obtener la aceleración, con los tres yo puedo obtener la velocidad. ¿Ok? Entonces, cuando me decía por qué la fuerza de fricción genera un torque sobre la polea, es porque era una fuerza externa al sistema que llegaba y atravesaba la frontera. Es decir, ese ejercicio se hizo considerando esta ecuación. Era un torque externo, era una fuerza externa que cruzaba la frontera. Es otra forma de ver los ejercicios. Vamos a mirar este, por ejemplo. Miren ese video con detalle, porque ese video es básicamente... ¿qué le digo yo? Lo más importante. Dice, considera un sistema que se muestra en la figura con M1, M2 y la masa de la polea uniforme M. Listo. El objeto M2 descansa sobre el piso y el objeto M1 está H sobre el suelo cuando se libera del reposo. El eje de la polea no tiene fricción, la cuerda es ligera, no se estira, Calcular el intervalo de tiempo requerido para que M1 golpee el suelo. Es decir, aquí vamos a necesitar una referencia para el suelo y vamos a necesitar esa altura inicial en la que está la masa 1. H, porque me están pidiendo el tiempo, me están pidiendo cinemática después de mucho tiempo. ¿Listo? ¿Y cómo cambia la respuesta si no se tiene masa? Entonces, podemos hacer este ejercicio por múltiples formas. Primero, podemos hacerlo, yo creo que estaba, como lo estábamos haciendo ahorita, por sumatoria de fuerzas. ¿Ok? Quiero calcular aquí rápidamente la sumatoria de fuerzas que hay sobre la masa 1, es decir, la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Qué fuerzas tendríamos? El peso y la tensión. Vale. Estamos claros que para que la masa H1 toque el piso, esto tiene que ser un movimiento antihorario. Es decir, aquí iría primero el peso, masa 1 por gravedad, menos la tensión 1 igual a la masa 1 por la aceleración. ¿Sí o no? Primero el peso, luego la tensión que va en contra del movimiento y por último la masa 1 por la aceleración. Bueno. Para el segundo cuerpo tendríamos también sumatoria de fuerzas en Y. Ahí sí ese cuerpo se mueve hacia arriba, entonces vamos a tener masa 2, tensión 2 menos el peso igual a la masa 2 Profe, las tensiones son por la diferentes. aceleración. Depende. Tenemos masa en la polea rota. Si las dos respuestas son sí, entonces sí. Siempre. ¿Por qué? Lo mismo que les mostraba ahorita. ¿Qué tiene que jalar la masa 1? Básicamente tendría que hacer esto la masa 1. Masa 1. Voy a poner aquí un ejemplo grave. Ok, polea. Aquí una polea ideal. Aquí la masa 2. Por eso las tensiones son diferentes. Esta masa 1 tiene que jalar a esta polea y a esta masa 2. ¿Pero son diferentes? Sí, claro. ¿Cuál es más grande la tensión? Pues acá, porque mire todo lo que tiene que soportar esta cuerda. La polea y la masa 2. Esta es una polea ideal, para que asocie con el concepto anterior. No importa. Y esta cuerdita, pues esta cuerdita es más relajada. Esta cuerdita solamente tiene que jalar a la masa 2. Pero la polea hay que jalarla. Solo que no se traslada. La polea rota. ¿Listo? Entonces por eso las tensiones van a ser diferentes. Siempre que tengamos masa en una polea, las tensiones van a ser diferentes. No es exactamente lo que yo puse en el dibujo, por supuesto. Los únicos que se mueven es la masa 1 y la masa 2. La polea no se mueve, pero la polea rota. Entonces tenemos que superar esa inercia que tiene. No a trasladarse, sino a rotarse. ¿Listo, Carlos?
Listo, profe, listo, gracias. Ojo, siempre que vayamos a tener poleas que no sean ideales, vamos a tener diferentes tensiones. Bueno, y por último, sumatoria de torques. ¿Qué torque actúa sobre la polea 1? ¿La masa 1 le hace torque? Sí, ¿por medio de qué? De la tensión. ¿Es positivo o Hay dos, negativo? ¿no? Dos torques. Las dos tensiones. Entonces, Sí, el torque que está haciendo la masa 1, la tensión 1, que básicamente iría hacia abajo. El otro también. Al fin y al cabo son tensiones, ¿no? Este torque, positivo o negativo, queda. Positivo. Ujú. Uno positivo y el 2 se le resta. Bueno, entonces el torque es igual a qué? a la La tensión por el tensión, radio. Ok, tensión 1 entonces por aquí radio menos tensión 2 tendríamos por radio. R cruz T. Bueno, colocarlo como R cruz T, RT1. Listo. El de la tensión 2, positivo o negativo. 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 Entonces acá R, T2. Listo. Igual a la masa por la aceleración. Pero en este caso tenemos torque, es decir, a la inercia por la aceleración angular. Y esas son las tres ecuaciones. Pregunta, ¿de ahí llegar a la respuesta fácil o difícil? Yo creería que es sencillo, ¿no? Solo despejar y ya no. Sí, despejar y ya. ¿Qué vamos a usar como ecuación de pivote? Esta. Despeje la tensión 1, despeje la tensión 2, reemplaza y se acabó. Vamos a mirar esta metodología con detalle. A ver si logramos aclararla para el día de hoy. ¿Qué fuerzas hay externas a este sistema? Cuántico. Bueno. Ojo, ¿qué fuerzas hay externas a este sistema? Toda fuerza externa se define como la fuerza que cruza el sistema, que cruza la frontera. Entonces aquí tenemos chun, 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 todo cerradito. ¿Hay alguna fuerza que cruza el sistema o no? Yo diría que no. ¿Seguros? A menos que pase una ráfaga de aire entre la polea y las masas, A menos que qué. pasa una ráfaga de aire. ¿Qué me dicen del peso? De la fuerza gravitacional. ¿La fuerza gravitacional está dentro de mi sistema? No. Entonces, ¿esa sí entra o no entra? O sea, esa es externa. Sino que la pregunta es suya y entra o no entra, relativa en este caso. Bueno, resulta que esa fuerza M1, la masa M1 y la masa M2 están cruzando el sistema. ¿Ese peso tiene torque? Sí, claro. R cruza el peso, va hacia abajo. Y este también, R cruza el peso, va hacia abajo. De hecho, son muy parecidas a las tensiones, por no decir que casi que iguales. Aquí podría llegar a calcular entonces este pedazo de la igualdad simplemente como R más A1 por gravedad, que es el torque que hace el peso que cruza el sistema externo, menos, ya que aquí tenemos R cruz M2 por gravedad. ¿Ok? Ese es el torque que hace el peso sobre la masa 2. Estos son toda la sumatoria de torques externos al sistema. Solamente los pesos de la masa M1 y M2 cruzan la frontera. ¿El peso de la polea hace torque? ¿Qué opinan? Si no me equivoco, sí hace torque, ¿no? El peso de la polea, ojo, el peso de la polea
es su centro de masa, o sea, es una fuerza que está aplicada en el centro de masa, y el centro de masa también es el centro rotacional. Entonces, si yo miro la distancia desde el centro de masa hasta el centro rotacional, me va a dar cero. El torque es cero, ¿no? Sí, De esa entonces, fuerza. este es todos los torques externos que hay en el sistema, no es más. Ahora, me dicen calcula el momento total. Bueno, para el momento total yo necesito calcular algo, el momento lineal. ¿Qué momento vamos a tener para esta masa 1? Este. Se mueve para abajo. Este. ¿Qué momento vamos a tener para la otra? Este. Se mueve para arriba. ¿Ok? Esos son los momentos lineales. Bueno, cuando nosotros calculábamos el momento, lo hacíamos con respecto a algo. Y aquí lo estamos mirando con respecto al eje de rotación, es decir, con respecto a esta polea. Este momento R cruz P1 es positivo o negativo. Cuéntenme. De nuevo, Profe, ahí el R momento cruz está. P1 es positivo. La línea del momento es toda esta, mire. Toda esta línea es la del momento. Ya vimos que si yo calculo la posición hasta acá, me da igual porque las coordenadas, las únicas coordenadas que me hacen producto cruz son las que sean perpendiculares. Entonces, esta distancia no me importa, pero es que hablamos de la línea de acción del momento. O sea, me da igual si lo calculo abajo o si lo calculo ahí directamente sobre la polea. Es la línea del momento, es la línea de acción del momento. Profe, pero ¿por Toda qué no le es- puso ahí la masa por la aceleración? No entendí esa parte. ¿En qué parte? O ¿Acá? sea, ahí sí, sí. Ah, porque estoy haciendo esta ecuación. Estoy resolviendo el ejercicio por una ecuación que solamente se necesita esa, una sola ecuación. No necesita usted llegar y tomar aquí tres ecuaciones, la sumatoria de todas las fuerzas y todos los torques igual a I por alfa. No, es solo una ecuación. La conservación del torque, de la conservación del momento angular con el torque. Solo esta ecuación y sale el ejercicio. Es exactamente igual. Pero entonces, ¿cómo es el producto cruz entre R cruz P? O sea, recuerden que es el momento angular, por si acaso se le olvidó. Positivo o negativo, R cruz P. Me va a tocar dibujar aquí P también. Ahí está. Positivo o negativo, R cruz P. Profe, yo digo que es negativo, viene saliendo del tablero. R cruz P. Si sale del tablero es positivo o negativo. O sea, lo dijo bien, va saliendo del tablero, pero un torque que sale del tablero es positivo o negativo. Positivo. Positivo. Es Positivo. positivo. Entonces, R cruz P sería igual a R cruz P. ¿Qué es P? Momento lineal. Entonces P es igual a la masa por la velocidad. Listo. Masa 1 por la velocidad. Pregunta. ¿Esta masa se va a mover con una velocidad diferente a esta? Porque si es así, aquí tendré que colocar la velocidad 1. Si no, entonces simplemente velocidad. Díganme. ¿Es la misma o es diferente? Profe, ¿cómo fue la pregunta? Qué pena. Que si la velocidad lineal de la masa 1 y de la masa 2 son iguales o son diferentes. Yo digo que son iguales, tienen la misma Debe ser la misma, profe. sistema. Es la misma, es una polea. Entonces, aquí no necesito diferenciarlas. Perfecto. Segundo producto cruz. R cruz P2. ¿Necesito colocar P2 aquí arriba o ya lo ven? Que es la misma línea de acción del momento. De nuevo, eso lo hicimos la vez pasada. Estoy absolutamente seguro. Si ustedes les blanquea el cerebro de semana a semana.
De hecho, creo que fue en este ejercicio también, en donde lo hicimos. Miren, Profe, pónganle cuidado, pónganle cuidado. Producto cruz, R cruz F, ¿no? ¿Por qué hablamos de la línea de acción de la fuerza? Bueno, R se divide en dos cosas, la componente en X, que va en dirección de F, y la componente en Y, que es perpendicular. ¿Qué pasa con la componente en X de R que también va con la de F? ¿Cuánto me da I por I? I cruz I. ¿Cero? y no, Cero. Entonces, ¿para qué me sirve la componente de X? Para nada. Por eso hablamos de que la fuerza actúa en una línea de fuerza. Por acá. ¿Qué necesito? Ah, pues la componente perpendicular a la posición a esa línea. Es decir, necesito la de Y. Aquí pasa algo igualito. Igualito. Yo no necesito la posición o pensar en que el momento de la posición viene hasta acá de la partícula, porque pues está por aquí abajo. Pero esta partícula siempre que se mueve, esa componente en esta dirección, que es perpendicular al radio, que es perpendicular, perdón, es paralela al momento, siempre se me anula. Porque entonces tenemos Y cruz P, Y cruz P, Y cruz P y P ya está en Y, pues 0. 0, 0, 0, 0, 0. ¿Qué me queda? Ah, la distancia a la que se encuentra en el eje X. Es decir, como si yo dibujara aquí una línea, que está acá la verdecita, solamente me sirviera la distancia que hay entre mi eje de rotación hasta esa línea. Entonces por eso es que yo digo, es lo mismo dibujar aquí P2 o dibujarlo acá. Da igual. Bueno, ese producto cruz RP2, ¿positivo o negativo? Negativo. ¿Negativo? Perfecto. RP2. Haga la regla de la mano derecha, Anderson. Va saliendo o entrando del tablero. Entrando. R en I. P2 en J. ¿Cuál es el producto cruz entre I y J? K positivo. Profe, es K positivo, ¿no? Ah, ahora sí. ¿Eso? ¿Por qué me dicen que negativo? Yo quedo perdido con ustedes. Miren profe, algo, haga, este P2 y este P1 van en la dirección de movimiento. Esos productos cruz, ambos son positivos. Esta polea está girando en esta dirección. La dirección es de encontrar el amanecer del reloj, antihoraria, perfecto. Aquí este puntico, ¿cómo está girando? Hacia abajo, perfecto, P1. Y esta hacia arriba, perfecto, P2. Entonces por eso es que las dos productos cruz del momento me dan iguales, bueno, me dan al menos positivos. Es una ventaja grande. ¿Listo? ¿Ese es todo el momento angular que tiene el sistema? ¿El de esas dos masitas? ¿O tiene algún otro? Falta uno. De la polea. La polea tiene momento angular porque la polea está rotando. Es el momento angular más importante de todos. ¿Ok? Listo. Esa es la ecuación. Y con eso ya se puede calcular todo lo demás. Vamos a ver. Si es cierto. Bueno. Listo. Esta por sumatoria de fuerzas. Esta por conservación de momento. Venga, lo organizo un poquito más. Y vamos a ver cuánto tiempo se demora uno en llegar de una a la otra.
Ok, esta, de hecho mirando el tiempo, me dan ganas que ustedes lo hagan después, solos. Aquí, ¿qué me quedaría? Me quedaría R, M1G, menos R, M2G, igual. Derivada con respecto al tiempo. Ojo, miren lo que tengo acá. Velocidad, velocidad y velocidad angular. Es lo único que va a actuar con esa derivada. Por lo tanto, aquí me quedaría Rm1 por aceleración, Rm2 por aceleración e I por alfa. ¿Ok? Casi que puedo ver la respuesta arriba, de la izquierda. Es que me dan ganas de escribirla. M1G más M1A. T2 igual. M1G. Pero M1. M1, M2. Ahora sí. M2G más M2A. ¿Listo? Ah, me quedó mal. Ok. Esta va para la derecha, positiva, y esta va para la izquierda, negativa. Esta ya está positiva, así que esto que está negativo para el otro lado. Bueno. Reemplazo abajo, entonces me queda R1 por masa 1 por gravedad, menos R1 por masa 1 por aceleración, menos R, ¿por qué le estoy colocando R1? Okay. Menos este pedazo, es decir, RT2, masa 2 por gravedad, menos R, masa 2 por aceleración, ok, igual a I por alfa. Reorganizo R, M1G, menos R, M2G, igual a R, M1A, más R, M2A, más I por alfa. ¿Ok? ¿Cuántas ecuaciones tenía acá? 3. ¿Cuántas ecuaciones tenía acá? 1. ¿En cuántos pasos lo hice? En 1. Y mire, llega a la misma respuesta. ¿Cuál método es más rápido? Este, por supuesto. Pero requiere que usted tenga la capacidad, no de calcular los torques, porque en este ejercicio, digamos, las dos masas estaban en vertical, pero si hay una en horizontal, qué pena, ese peso ya no me hace torque, porque el peso va hacia abajo y el torque, si está en horizontal, iría hacia la derecha de la posición. Entonces me queda que ese torque, ese peso no actúa sobre el objeto. ¿Ok? Fuerza de fricción, de pronto, pero no el peso. El peso ya no está actuando sobre el sistema. En este caso sí, el torque sí el peso sí me está induciendo rotaciones en ese sistema. Bueno, en fin, hay que mirarlo con detalle. Pero esta metodología me da las ecuaciones mucho más rápido para poder dar respuesta, pero requiere más práctica, ¿de acuerdo? La conservación del torque y del momento angular. Es solamente una ecuación, solamente una, mientras que estas son 3. Sumatoria de fuerzas y sumatoria de torques. Esta es simplemente una. Pero hay que identificar muy bien cuáles son los torques externos y hay que calcular el momento total. Pero se calcula relativamente rápido si usted ha hecho al menos 2 o 3 ejercicios. Ya la cosa fluye más rápido. ¿Listo? Todos los que hemos hecho se pueden hacer por las dos formas. Vale. Reemplacemos. Por aquí recordemos esta ecuación para saber qué vamos a reemplazar por alfa, ¿no? Va. Entonces me quedaría ok, quiero obtener la aceleración. Entonces de acá puedo llegar a obtener la aceleración, que va a ser igual
Pongamos R. Podría coger. Podría dejar este R. No, sí, lo quiero mandar a multiplicar al otro lado. Ok. Tendría que dividir. Tendría que multiplicar, perdón, a ambos lados por R. Entonces todo me queda con R cuadrado. Bueno. M1, R cuadrado, menos M2, R cuadrado, todo factor común de G. Y abajo me quedaría unidades de inercia, más M1, más M2. ¿Listo? Lo mismo que el ejercicio anterior. Saqué factor común de A y multipliqué todo a ambos lados por R cuadrado. Por R. Perdón, por R. Todo por R. Por acá todo por R. Bueno, no quiero poner paréntesis. Pero bueno. Listo. Entonces, la ventaja de tener esa aceleración, sin importar cuál método, es que cuando me piden a mí el intervalo de tiempo requerido para que la masa golpee el suelo, es que pues yo ya tengo la aceleración. Tengo la aceleración, tengo la posición inicial, es decir, tengo el espacio recorrido en y ya tengo la velocidad inicial que es 0. Es decir, yo puedo llegar a utilizar esta ecuación. Desplazamiento igual a menos G. Bueno, menos A por el tiempo al cuadrado sobre 2 más velocidad inicial. No tenemos velocidad inicial. De hecho este menos ya está aquí metido en la ecuación. Tampoco hay posición inicial. Ya, eso es todo. Desplazamiento igual a la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Listo. De ahí ya puedo calcular el tiempo. ¿Ok? ¿Cuánto es delta de Y? H. De hecho está G, siempre ha aparecido por ahí. Para los tiempos, ¿no? El 2H sobre G. Por una relación de masas. El ejercicio era es relativamente sencillo. Lo difícil es, digamos, llegar a la aceleración, porque de resto es cinemática. ¿Sí se acuerdan de esta ecuación o no? ¿Seguros? Una ecuación en Y de aceleración. Que lo veo que me miran con una cara a veces de que no sé. Esta. ¿Y ya? Entonces, nada, tengo desplazamiento, sí, claro, puedo mandar este Y sub 0 acá a restar, tengo delta de Y, la velocidad inicial es igual a 0, la aceleración, quería ponerle el signo inicialmente, pero luego dije no, ¿para qué? Si aquí ya tengo el signo depende de cuál masa es más grande. Si la masa 1 es más grande, la aceleración es negativa, perdón, es positiva, pero hacia abajo, ¿no? Porque yo la definí hacia abajo, de la aceleración hacia acá. Si la masa 2 es más grande, entonces la aceleración es negativa. ¿De acuerdo? Entonces la aceleración iría hacia acá. Perdón, más grande, hacia abajo. Bueno, no es posible porque igual está en el piso. Necesitamos que la masa 1 sea más grande. ¿Sí? Y es lo que me dice el ejercicio. Y ya.
¿Cuál es la diferencia de calcular esto cuando la polea no tiene masa? Pues que esta inercia, ¿cuánto vale? 0. 0. Entonces aquí tendríamos lo siguiente. Inercia es igual a 0. ¿Sí? Mire, tenemos aquí lo siguiente. Inercia es igual a 0. Por lo tanto, ¿cómo podemos hacer que esto sea igual a 0? Ah, pues porque la tensión 1 es igual a la tensión 2. Y listo. Entonces, si el torque me da que la inercia de la polea es igual a 0, las dos tensiones son iguales. Entonces aquí en lugar de T2 o T1 tengo T y T. Y despejo de acá una tensión y la reemplazo en el otro. ¿Qué tipo de ejercicio es este? Pues un ejercicio de segunda ley de Newton. Simplemente. Y me da la ecuación que nosotros teníamos para la máquina de Atwood, creo que se llamaba. ¿Se lo recuerdan? Podemos buscarlo. Más que debe estar en la M. Pero por ahí debe estar. ¿Lo recuerdan? Y ese la hallamos todo. Todo. ¿Cuánto me dio las aceleraciones? Acá está. Aquí está. ¿Listo? Masa, la diferencia de las masas sobre la suma de las masas por la gravedad. Y acá me da algo muy similar. La diferencia de las masas sobre la suma de las masas por la gravedad. Si acá yo cancelo esta inercia. Ah, espere, me faltó algo acá. Ay, carajo. Esta masa es 1. ¿Por qué no tiene el LR? Ya, ahora sí. R cuadrado y R cuadrado. No sé por qué las quité de acá. Las eliminé por completo. Bueno, perdón. Si yo cancelo aquí esta inercia, si la inercia es igual a 0, pues yo puedo cancelar R cuadrado y R cuadrado arriba y abajo. Y obtengo la misma relación de la máquina de Atwood. O sea, es el mismo ejercicio. El mismo ejercicio que teníamos antes, solamente que ahora la polea tiene masa. Y ya. Bueno, los dejo. Que estén muy bien. Repasen un poquitico, ojo, repasen un poquitico de esto. Miren la ventaja, ¿no? De 3 ecuaciones y hacer un cálculo, pasé a solamente una. Una sola ecuación utilizando esto. La conservación del momento angular. Bueno, la área del momento angular es igual al torque. Es un poquito más complicado, sí, plantearlo. Pero una vez usted lo plantea, la solución es en 5 segundos. Bueno, los dejo. Chao. Listo, profe, gracias. Chao, profe. Profe, gracias, chao. Hasta luego, profesor.